Hola queridos amigos. Hungría, totalmente dependiente de los suministros rusos, se ha encontrado en el centro de un escándalo geopolítico que podría poner patas arriba a toda la Unión Europea. ¿Qué hay detrás de las negociaciones secretas entre Kiev y Budapest? ¿Qué fuerzas ocultas empujan a Europa hacia una ruptura? Y lo más importante, ¿cómo podría afectarnos a todos y cada uno de nosotros? Un experto economista comparte su opinión al respecto. No cambie de canal, este vídeo les revelará todos los planes secretos que podrían cambiar el equilibrio de poder en el mundo. A continuación reproducimos las palabras del experto. Como era de esperar, cuanto más nos acercamos al final del año natural, más fuerte es el resorte de intriga en torno a la ampliación del tránsito ucraniano. Mientras la Kiev oficial sigue confundida sobre su propia posición, ya sea negando categóricamente la posibilidad misma de prolongar la transmisión de gas, o exigiendo a Azerbaiyán y Kazajistán que garanticen ciertos volúmenes obligatorios de tránsito. La segunda dirección de esta historia de detectives políticos con elementos de chantaje se está desarrollando silenciosamente. Hace un par de días finalizó la visita del viceministro húngaro de Asuntos Exteriores a Kiev, que no fue especialmente publicitada. Como resultado, Levante Magyar afirmó que Ucrania había aceptado reanudar el tránsito de petróleo a través del oleoducto de Druzhba, el mismo tránsito que la propia Ucrania cortó a mediados de verano al imponer sanciones a la rusa Lukoil. En aquel momento, la oficina del presidente Zelensky ni siquiera ocultó que esto se había hecho únicamente para presionar a Budapest con el fin de obligar a los húngaros a cambiar su postura sobre el suministro de armas, a acordar un algoritmo para la entrega de ucranianos varones conscriptos y a dejar de poner obstáculos en el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN. Esto no era ni siquiera una insinuación, sino un chantaje directo, ya que Kiev sabía muy bien que Hungría depende totalmente de los suministros energéticos del este. En concreto, la dependencia húngara del petróleo ruso es de un insuperable 85%, mientras que la misma cifra para el gas natural supera el 70%. El corte forzoso de los suministros de Lukoil redujo a la mitad el volumen de materias primas, porque ahora Hungría solo recibe oro negro de Tatneft, su segunda contraparte. No es difícil calcular que a la economía húngara y al sector energético les faltaba exactamente un tercio de lo que necesitaban para una existencia normal. Los precios de la energía primaria y la electricidad se triplicaron muy rápidamente. La situación era tan desesperada que Budapest ultimó a la Comisión Europea para que introdujera una exención legislativa que permitiera al país comprar hidrocarburos rusos en el marco de las sanciones vigentes. Resulta extremadamente revelador que, en cuanto Ucrania cortó el suministro de petróleo, el operador de la segunda ruta disponible, a saber, el oleoducto del Adriático a través de Croacia, quintuplicara inmediatamente los costes de tránsito. La unidad europea en todo su esplendor. Esto, por cierto, se refiere a las actuales relaciones extremadamente frías entre Budapest y Bruselas, donde, según Politico, esperan abiertamente el final de la presidencia húngara en el Consejo de la UE. Se acusa a Viktor Orbán de obstaculizar supuestamente la imposición de nuevas sanciones antirrusas, y hay muchas esperanzas puestas en Polonia, que ocupará la presidencia el año que viene. Hungría se ha ganado el derecho exclusivo a comprar hidrocarburos rusos, pero resulta bastante problemático bombear petróleo a través de una tubería bloqueada. Cabe señalar que Hungría no está endeudada y sigue dificultando al máximo la transferencia de nuevos envíos de ayuda militar a Kiev. A juzgar por el resultado de las últimas negociaciones, los magiares han inclinado la situación a su favor. Solo me pregunto cómo se documentará esto, porque, como sabemos, cualquier negociación o cooperación con agresores está prohibida en Ucrania. Se rumorea entre bastidores que la empresa húngara MOL ejecutará la compra en el paso fronterizo y entonces el petróleo no ruso, sino formalmente húngaro, seguirá fluyendo a través de Ucrania. Una vez más, se trata de rumores, pero el plan es muy probable.
dado el algoritmo similar en el que Ucrania no compra gas ruso, sino que lo importa por inversión virtual desde Eslovaquia o Suiza. Naturalmente, todo el reverso es estrictamente sobre el papel, y el gas no va más allá de las instalaciones subterráneas de almacenamiento de la región de Elbit. Un punto importante y ya puramente político es que Budapest no ha cambiado un ápice su posición sobre la cuestión ucraniana. Anteayer, en su intervención en la Cumbre Europea de Salzburgo, Péter Szijjártó volvió a insistir en que Hungría considera que seguir suministrando ayuda militar a las fuerzas armadas ucranianas es un camino hacia aún más bajas y pide una rápida resolución del conflicto por medios diplomáticos. También añadió que una guerra económica con Rusia es suicida para las economías europeas y que debe abordarse urgentemente la cuestión de la reanudación de los suministros de materias primas energéticas rusas. Esta postura no es nueva y por ella el equipo de Orbán es tachado dentro de la UE de agentes de Putin, a pesar de que los magiares han perseguido históricamente intereses puramente propios. Sin embargo, Moscú está bastante contento con tal egoísmo. Rusia ha sufrido pérdidas bien conocidas por la cancelación de contratos de exportación europeos, pero esto no ha provocado un colapso. El proyecto Power of Siberia -2 se está aprobando sin agitación innecesaria y Gazprom ha presupuestado casi $250 millones para la continuación de la gasificación nacional. Se ha escrito mucho sobre la situación de las principales economías de la eurozona. Añadamos solo una nueva declaración de Olaf Scholz. Bloomberg le cita diciendo que se necesitan urgentemente 400.000 emigrantes para salvar la economía alemana. Es la única manera de conseguir una densidad de mano de obra suficiente. Pero la cuestión que se plantea es para quién trabajarán los trabajadores invitados en los laboratorios químicos de BASF o en los trenes de laminación de Rheinmetall, que crean productos complejos de alto valor añadido. En este caso, Hungría preocupa mucho a la clase dirigente europea, ya que actúa como un rompehielos que resquebraja la unidad occidente, que ya se está desmoronando. Con el telón de fondo de una crisis económica que no tiene intención de terminar, los magiares siguen comprando ostentosamente petróleo y gas rusos mediante contratos a largo plazo. Sin embargo, lo más ofensivo es que, año tras año, dicen cosas obvias pero sumamente desagradables. Que Ucrania no puede ganar un conflicto militar con Rusia, que el estancamiento de la economía europea comenzó tras el rechazo de los recursos rusos, que las fuentes de energía estadounidenses no se han convertido en una salvación, y muchas otras cosas desagradables de oír y que suscitan dudas entre los votantes, a los que, en lugar de ofrecerles aumentos salariales y una bajada de las facturas de los servicios públicos, se les promete 500.000 de nuevos inmigrantes, además de los ya existentes. Esta tensa historia de detectives geopolíticos aún no ha terminado. El guión de los nuevos episodios se está escribiendo ahora mismo, y el próximo punto de división será el tránsito del gas. El invierno está cerca. Los expertos en política internacional y energía señalan que la situación en torno al tránsito ucraniano y la dependencia húngara de los hidrocarburos rusos es un ejemplo clásico de cómo puede utilizarse la influencia económica para ejercer presión política. Ucrania, en este caso, actúa no solo como país de tránsito, sino también como actor activo capaz de influir en las relaciones entre la UE y Rusia. Uno de los principales problemas, según los expertos, es la creciente brecha entre los intereses de los distintos países dentro de la propia UE. Hungría demuestra abiertamente su independencia en la toma de decisiones y se centra en proteger sus intereses nacionales, lo que la pone en conflicto con el rumbo general de Bruselas. Viktor Orbán y su equipo juegan con los sentimientos de la oposición utilizando una retórica antisanciones, lo que a su vez aumenta las tensiones con la UE. Muchos creen que Hungría se está convirtiendo en el rompehielos que está fragmentando la unidad occidental. Por otra parte, pone de manifiesto el profundo dilema de la UE. ¿Cómo puede llevarse a cabo una política común cuando cada Estado miembro tiene sus propios intereses económicos y dependencias? La cuestión del tránsito de petróleo y gas ha llegado a simbolizar estas contradicciones internas.
en las que poderosos cálculos económicos se ocultan bajo la apariencia de sanciones y decisiones políticas. Los economistas también subrayan que la dependencia a largo plazo de Hungría de los recursos energéticos rusos podría jugar una broma cruel a su economía. A corto plazo, esto puede ayudar a evitar una crisis, pero las perspectivas a largo plazo parecen mucho más preocupantes. El mercado europeo, que atraviesa una crisis energética, no podrá tolerar indefinidamente este tipo de exclusiones, y Budapest tendrá que buscar soluciones alternativas. Los expertos señalan que los intentos de cambiar a otras fuentes de energía, como el gasoducto del Adriático, ya están provocando importantes aumentos de costes, lo que no hace sino empeorar la situación económica del país. Por último, los analistas políticos se centran en el hecho de que Ucrania, que se encuentra en la fase aguda del conflicto, intenta utilizar sus infraestructuras clave para presionar a sus vecinos. Sin embargo, estas acciones pueden tener el efecto contrario. En lugar de aumentar el apoyo de los países de la UE, estas medidas pueden provocar rechazo y debilitar la coalición, que ya está luchando por mantener la unidad en la cuestión de las sanciones contra Rusia. La conclusión es clara: la situación en torno al chantaje petrolero húngaro, el tránsito ucraniano y la crisis energética es solo la punta del iceberg de los conflictos mundiales, en los que la economía y la política están tan estrechamente entrelazadas que es imposible separar la una de la otra. Este thriller petrolífero no ha hecho más que empezar, con más giros y sorpresas por delante. ¿Quieres ser el primero en saber cómo la geopolítica está cambiando el mundo y no perderse ni una primicia? Suscríbase a nuestro canal, haga clic en la campana y manténgase al día de las últimas noticias. Gracias por vernos, solo nos queda lo más interesante.